Corrientes Alternas, esta antología de verso y prosa de Octavio Paz. En nombre de Alfaguara les damos la bienvenida para conversar sobre este libro en esta ocasión tan especial. Este libro que forma parte de la colección de ediciones conmemorativas de la Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de Academias de la Lengua, una colección en la cual se han publicado ya obras fundamentales de la lengua, de la literatura en lengua española, donde se encuentra, por supuesto, El Quijote de Cervantes, 100 años de soledad, La región más transparente, también una antología de textos fundamentales de Jorge Luis Borges llamada Borges Esencial, también una antología de verso y prosa de Gabriela Mistral, una antología general de Pablo Neruda, en fin, obras fundamentales de nuestra lengua y que tienen justamente la intención de hacer este trabajo de recuperación, pero sobre todo de celebración de textos fundamentales de nuestra literatura. Y bueno, es así, siguiendo este espíritu, que presentamos esta obra que hace un recorrido por, digamos, todas las líneas más importantes del trabajo del Nobel mexicano, desde su narrativa, que también la tiene, su poesía, por supuesto, sus ensayos de literatura, de filosofía, de política también. El coordinador de esta edición es el secretario de la Academia Mexicana de la Lengua, Adolfo Castañón, que está aquí presente, y lo acompañan para conversar sobre esta obra los escritores Jesús Silva Herzog Márquez y la escritora Carmen Boulloz. Así que bueno, sin ya hacer más larga esta introducción, los dejo con ellos para que conversemos. Muchas gracias. Gracias. El libro del que vamos a hablar hoy se llama Corrientes Alternas, antología de verso y prosa. Antes que nada, debo agradecer la invitación a participar en nuestra querida FIL. Recuerdo cuando Raúl Padilla nos convocó a Guadalajara a un reducido grupo de escritores, entre los que estaban Carlos Fuentes, para compartir un sueño que, como vemos, se le cumplió con creces: fundar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me alegra infinito que Octavio Paz esté presente hoy con este libro. Hubiera yo querido venir a escucharlo a él aquí y aplaudirlo y ver las hileras de lectores pidiéndole su firma, pero eso no ocurrió. Es un honor estar en esta presentación y un regalo para regresarme así a Octavio Paz, aunque la palabra regresar no es la apropiada. Si paz, porque paz es una presencia, es una ventana que devora nuestra casa. Paz murió en domingo, el 19 de abril de 1998, pero, y lamento usar un pero después de dar hacer esa frase, es de muy mal gusto, pero no acierto a encontrar otra palabra. Pero, como ocurrió el 11 de noviembre de 1997, cuando por teléfono, en el noticiario nocturno de Zabludovsky, Paz desmintió su fallecimiento, anunciado erróneamente ese día. Zabludovsky, así, Paz mismo desmintió su fallecimiento. Déjenme quitarme el micrófono de entre yo y el papel, porque me robo unas líneas y me pongo muy babosa. Vamos a ver, perdón. Paz mismo desmintió su fallecimiento. Se escucha aún su voz continua y oportuna. Voz de poeta, voz de alerta, voz de audaz pensar, voz de sueño de proponer y proponernos dudar, cuestionar. Siempre nos dice: no estoy muerto. La voz de Octavio Paz habla a veces en voz baja, otras con la que tuvo cuando fue el único funcionario de alto rango que públicamente condenó la matanza de Tlatelolco. Lo escribió Elena Poniatowska, y entonces nos grita a la tribu. Por ejemplo, cito, como lo menciona Bartra en este libro, en un tono de urgencia,
al que esté en el poder en México, cito, deberá dejar de ser un partido de Estado, reformarse y transformarse en lo que podría y debería ser, un partido socialdemócrata de centro-izquierda. O, siguiendo este tono de hablarle a la tribu, cito de la entrevista con Fernando Vizcaíno de 94, lo que más debemos temer es que el país se nos despedace entre las manos. No sé si al decirlo, Paz imaginó que en lo que va de este año 2024, a octubre 16, se registran en México 10.058 desaparecidos. Casi 70% de estos varones, la mayoría de hombres y mujeres entre 15 y 19 años. Y que en mayo de 2022, cifra de Naciones Unidas, sobrepasamos la cifra de 100,000 desaparecidos en nuestro país. A julio de 23, 110,000 sin resolver, según la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas. Existen 52,000 restos de personas sin identificar, por no hablar del índice de homicidios y la violencia y los desplazamientos. Paz nos lo alertó. Y esto no lo dejaría de lado Octavio Paz. Voy al libro de hoy, Corrientes Alternas. Consta de una primera parte, la presentación, ensayo de Rodrigo Martínez Barach, Adolfo Castañón y cronología. De la cronología no resisto a anticiparles un detalle. El 20 de marzo de 1930, Octavio Paz participa en una sonora manifestación contra el imperialismo en la que cae prisionero su compañero José Revueltas. En el centro del volumen está la selección de textos de Paz y en la tercera parte, Horizontes de Octavio Paz, los ensayos de Luce López Baralt, Roger Bartra, Malva Flores y Fabián Bradú. En las últimas páginas de este volumen encontramos la bibliografía comprensiva de Paz, 43 páginas en tipografía de 8 puntos. Constan de ediciones de obras completas, libros sueltos, participación en ediciones, correspondencia, revistas, algunos audios y videos seguidos de bibliografía indirecta, etc. Hasta aquí el listado de lo que este libro contiene. En la parte llamada presentación, Rodrigo Martínez Barach nos presenta la amistad de su padre, José Luis Martínez, con Octavio Paz, y con esta semblanza literaria, la semblanza literaria de dos jóvenes escritores, el poeta Paz y el ensayista José Luis Martínez. El autor de este ensayo, Martínez Barach, cita las tempranas reseñas de don José Luis Martínez de la obra de Octavio Paz. En 41 dijo, es la voz de la poesía viva y la esperanza de una voz universal de lo mexicano. En 42, en el Excelsior, el ámbito de la intimidad del poeta, que es la habitual circunscripción de nuestra crítica, se vierte en Paz hacia el mundo para pedirle el sentido de su existencia. Recalca su fuerza lírica, su vigilante conciencia. D43 escribe un acento personalísimo e intenso. Así como sabemos en este ensayo de las obras de estos dos autores jóvenes, también de su modus vivendi. De fines de 43 a 46, don José Luis Martínez es secretario particular de Torres Bodet, entonces secretario de Educación Pública. Lo de Paz lo sabemos. En nuestro imaginario, aunque no es preciso, vive el poeta quemando billetes en una aburrida oficina del Banco de México. Era su trabajo. En realidad, según apunta Martínez Barach, revisa los billetes viejos. La pieza de Rodrigo Martínez Barach es un repaso de la amistad literaria de estos dos jóvenes, sus publicaciones y trabajos, algo de sus vidas privadas y los apoyos o no del Estado, sus reservas y finalmente su distanciamiento político. De Paz respecto de Martínez, cuando este último sigue cercano a Torres Bodet y a Yáñez. Aún así,
no fue una total distancia. En 1959, en la Sala Ponce de Bellas Artes, José Luis Martínez habla del poeta cuando, en la Segunda Guerra Mundial, se militarizó a los empleados públicos. Estaban obligados a hacer prácticas matutinas en Chapultepec. A Octavio volvían a transfigurarlo las bellezas del bosque matinal y se olvidaba de seguir la fila en que marchábamos. Un grito destemplado del sargento lo derrumbaba y humillaba, hasta que optó por desertar, así lo fusilaran o perdiésemos la guerra. Esta martimbarachesca termina cuando por fin José Luis Martínez se deja seducir por los ensayos de Octavio Paz, con Cuadribio, Signos en rotación, Duchamp y El castillo de la pureza, entre otros. Ya dice José Luis Martínez que es un gran ensayista. Sigue el ensayo y estudio de Adolfo Castañón, que está aquí sentado a mi derecha. La mano abierta. Contiene una primera parte rigurosa bibliográfica, seguida de una acuciosa presentación de cada una de las selecciones antologadas que van en la parte central del libro de este volumen. Abro un paréntesis que aprovecho para celebrar otro libro concomitante que también acaba de aparecer de Adolfo Castañón, Entre claves, consolidado de nombres propios de personas, personajes, títulos e ilustraciones en las 2 ediciones de sus obras completas, edición del Colegio Nacional. La siguiente es poner un título más corto, mano. Cierro paréntesis. Bueno, cada una de las partes en que él define lo que contiene la parte el centro del volumen, cada una tiene 2 cabezas. Castañón consigue un sobrio retrato literario de Octavio Paz. Sobrio no es la palabra. No sé qué pasa con estas hoy que insisten en escondérseme. Tampoco es visca su selección, aunque esta palabra me parece más afortunada, no del todo inapropiada por lo menos, si visca sería para atender a 2 certezas al mismo tiempo. Esta, que es una especie de biografía acotada de la obra de Paz, tiene también por lo tanto, el contexto corporal de las publicaciones, y en un tour de force de este poeta, en brevísimo espacio, aventura una definición de la obra paziana. Si no de él, cuando no encuentra las palabras precisas, cita breve a quien considere atina. Voy a dar algunos ejemplos, solo algunos. De Evocación de Mixcoac dice: un fresco memorioso que permite tocar las raíces de ese íntimo árbol errante que fue el poeta y ensayista. De Libertad bajo palabra, parte 1, que su obra es una urbe que se va haciendo en el tiempo como las pirámides prehispánicas. Y de la parte 2 de este libro, Calamidades y Milagros, Paz introduce la profunda conciencia histórica. Se encuentra escribiendo en un momento bisagra de la historia nacional. De Semillas para un himno, dice Castañón, prefiguran y reiteran en su calendario poético los haces y motivos imaginarios que se desplegarán más tarde en Águila o Sol y La estación violenta. De Águila o Sol, dice el poeta, que ha sabido asumir la figura del mitógrafo y vivir como propios los mitos. Del mono gramático, dice: Paz deja que sus felinos interiores juegan y corran en libertad sin dejar de ser fiel a la constelación de sus obsesiones. Díganme si no es precioso. Así el ensayo de Adolfo, extenso, para que no hay más tiempo aquí, nos entrega una lectura de la obra total del poeta, dibuja el mapa portentoso paziano, iluminado por las lecturas de otros y por, evidentemente, la luz propia de Castañón, que es, como sabemos, y aquí se comprueba, además de ensayista y bibliomaníaco, un poeta. Me detengo también un momento en la última sección del libro, el ensayo de López Baralt, La escondida senda, Octavio Paz en diálogo con San Juan de la Cruz, del que no me voy a extender, que quisiera yo ver comentado por Fabre o por Willis Bernstone,
y que encuentro como un ensayo delicioso. En el siguiente, el tercer México, Roger Bartra acota el laberinto de la sociedad, de la soledad. Oh, caray, estoy en otro planeta, laberinto de la sociedad. Pues sí, la sociedad es un laberinto, pero no es el título de un libro que todos hemos leído. Y postdata, así como ensayos de su autoría, de sus propios ensayos, también los critica Bartra. Y procede a describir la identidad política de Paz. Se pregunta si abandonó la revolución por el liberalismo y si sí, cómo fue la lenta conversión que lo alejó de sus convicciones radicales juveniles. Anota que Paz, lo cito, siempre lamentó no haber defendido a André Gide cuando fue atacado en España por haber denunciado la represión estalinista. Y concluye, Octavio Paz se volvió un revolucionario antirrevolucionario, que se mantuvo en el espacio simbólico de la Revolución Mexicana, pero rechazó tajantemente toda alternativa de nueva revolución. Es un ensayo puntual y urgente para ser leído en el contexto de la vida política mexicana de hoy. Ojalá que, como a Paz, quienes lo lean sean de izquierda, que es mi caso. Malva Flores colabora con una militancia poética y crítica, ensayo también acucioso del Paz editor. Una cita de ahí sobre ella de Plural. La revista literaria latinoamericana más vanguardista de su tiempo, nadie pondría esto en duda. Revista cosmopolita que criticó tanto a la derecha como a la izquierda burocrática, tanto de México como de otras partes del mundo. Y opina Malva ante la idea de que Plural fuera una respuesta de que Paz haya sido excluido del boom, no está de acuerdo, pero anota, por la historia de su inicio, por su defensa de la poesía en un mundo de narradores y por su lucha contra la mercantilización de la literatura, se puede coincidir en que no es una concepción disparatada de la revista. Como escribió Javier Aranda en El País, lo cito a Javier Aranda, si sus poemas y ensayos son la biografía del poeta, su trabajo editorial es su diario más completo. Allí es posible seguir con detalle sus rectificaciones políticas y literarias, sus numerosas curiosidades, su acercamiento a otras tradiciones y las primeras versiones de sus textos. Y eso es lo que hace Malva. Fabián Pradú aborda al Octavio Paz traductor en un ensayo llamado Traducción se dice transmutación. Paz incluyó en 1954 sus traducciones par a par con sus propios poemas. Cito a Fabián, una manera tácita de equiparar la creación con la traducción como si ambas fueran dos ramas de un mismo tronco. Fabián Pradú describe los escollos del poeta para traducir a poetas de diversas lenguas, sus aciertos, sus intentos, sus reescrituras. Es un hermoso ensayo clave sobre el arte de traducir bajo el nombre de Octavio Paz. Hasta aquí con el volumen Corrientes Alternas, antología de verso y prosa de Octavio Paz. Cierro como empecé. El 11 de noviembre de 97, Irene Seltzer da la noticia de la muerte de Paz. Esa misma noche, vía telefónica, Paz habló con Zabludovsky. Con su propia voz, como les decía, negó su muerte. Esa voz es una presencia aún. Presencia y no solo para mí. Es y fue ventana que devora la casa, ventana que abre el ser del residente y lo funde al mundo. Una ventana que es cimiento, solidez, intriga, brújula sensible, apuntando sin dudar, pero temblando. Tal vez a un tiempo no es ventana, sino atmósfera. La voluntad de la revuelta, la transformación, el cambio, es lo que pedía Paz. En esa atmósfera, la luz del que perseguía con sus palabras la imagen, testigo siempre, a ojos abiertos que predicaba en el silencio las palabras y el silencio, era un monosílabo,
paz, que nos enriqueció a mi generación y la precedente, monosílabo con sentido y cuenco de la abundancia. No dije cuerno, sino cuenco. Un río que suma a otros ríos, río de memoria, de presente, de posibilidades de futuro, de mundos y países y culturas, de México mirándose al azar el ombligo desnudo frente al universo cambiante. Un recluso fue paz y un hacedor. Con su luz recuerdo cuando se hablaba en casa de él en relación al 68, cuando en 69 leí sus poemas por primera vez y memoricé como un ave petrificando el bosque con su canto, los versos de Piedra de Sol que eran revelación y eran vida por vivir y ya vivida. Ventana que hablaba de usted, que nos habla de usted como el alumno al maestro. Eso era Octavio Paz. Nos tornaba en el nieto atrás del nombre de una calle en Mixcoac, nombre con el que ya no la nombra nadie, aunque hasta hace poco estuviera la placa Ireneo Paz, legible, viva frente al desdén del convento y el tránsito de los automóviles que se han comido nuestra Ciudad de México. Octavio Paz, pilar de fuego al que sueñan los otros. Octavio Paz, mi ración de tiempo y paraíso. Cuando yo desperté al mundo, Octavio Paz ya estaba ahí. Ayer topé con Diego Corchay en un pasillo de aquí de la FIL y me dijo que dicen que un día en mi casa di un golpe en la mesa para callar el corrido maledicente. Y me dijo que dicen que dije, aquí bajo este techo se respeta Octavio Paz. Sé que no dije bajo este techo, porque yo no tartamudearía al afirmar lo que dicen que dije. Pero algo así debí decir. Nos privamos de una riqueza inmensa al no amar, al no comentar su obra con detenimiento, al no apreciar al pensador y al poeta que me dijo y que lo escribió, que el feminismo será la única revolución. Él dijo, el feminismo es la única revolución que admiro del siglo XX y continuará, dijo Paz. Tenía toda la razón. Muchísimas gracias. Jesús Silva Gersos Márquez. Muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar dándole las gracias a Adolfo Castañón por esta oportunidad para celebrar con todos ustedes, con Carmen, la aparición de esta magnífica compilación de textos de Octavio Paz y de textos sobre Octavio Paz, porque creo que pues reflejan de muy buena manera el trabajo de Adolfo Castañón, que ha sido el trabajo de toda una vida, que ha empeñado muchas horas en esta lectura devota de Octavio Paz, y creo que no hay mejor guía para leer o para releer a Octavio Paz que la guía de Adolfo Castañón. Es la mano del hombre que preparó las obras completas de Octavio Paz y que ha dedicado un sinnúmero de estudios, de ensayos, de índices, como recordaba Carmen, a la obra de Paz. Y recuerdo ahora que a la muerte de Octavio Paz, es así la definitiva, Adolfo escribió unas líneas que formarían parte de ese poema Tránsito de Octavio Paz, en donde dice lo siguiente: la lengua se puso de luto, otros idiomas la siguieron, pero nadie sabía cómo avisar a sus poemas que el poeta había muerto. Ahora anda disperso en la memoria de sus admiradores,
Muchos versos suyos se fueron a vivir a otros idiomas. Algunas ideas del hombre devuelto a las cenizas resucitan en argumentos que nada tiene de sus ensayos. Esta dispersión en la memoria de sus admiradores encuentra una expresión compacta en este libro que estamos celebrando esta tarde. Y creo que la decisión de la Academia, de la Real Academia de la Lengua y la Asociación de Academias, es, si hubiera necesidad de ello, pues una confirmación del estatuto clásico de Octavio Paz. Y creo que al hablar de Octavio Paz, el clásico que aparece en este libro, uno recuerda de inmediato la expresión de Ítalo Calvino sobre la naturaleza de los escritores clásicos, de las obras clásicas. El clásico es aquel libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Al clásico no lo leemos nunca porque de alguna manera lo estamos releyendo en la medida en que la mirada del clásico es la mirada de la cultura en la que hemos nacido. Cada nuevo encuentro con el clásico es el descubrimiento de algo fresco, de algo distinto, que podemos ver un nuevo color, un acento que quizá no habíamos percibido en la primera lectura. El clásico, dice también Ítalo Calvino, y lo confirmamos en esta compilación, el clásico es en realidad el telón de fondo de todo lo que vemos. Siempre estamos viendo la mirada del clásico atrás de lo que estamos viendo en primer plano, o al revés, puede ser que el clásico sea el anteojo, el filtro a través del cual lo desciframos todo. El clásico, decía Ítalo Calvino en ese ensayito precioso en defensa de la lectura de los clásicos, el clásico también es una especie de maldición. El clásico nos atrapa de tal manera que nos define. El clásico es un libro que no nos puede ser indiferente, nos marca de tal manera que nos definimos nosotros, sea por atracción, sea por fascinación, que nosotros nos identificamos, nos dejamos fluir en el río de su argumento, de su visión del mundo, o por el contrario, nos define porque es la corriente frente a la cual nosotros queremos resistir. Creo que todas estas características están presentes en esta compilación. Que releemos a México a partir de la lectura de Octavio Paz, pero nos damos cuenta que en buena medida tenemos esa visión de la historia y del mito de México a partir de Octavio Paz. Pero creo que hay algo que se le puede escapar a Ítalo Calvino con esta serie de definiciones de lo que es el clásico. Y es que la vida de los clásicos depende de la animación de sus guardianes. Y digo animación porque lo que quiero no decir es que viven no tanto por la custodia, sino por el ánimo que les imprimen sus guardianes. Los clásicos, desde luego, necesitan de esto, del cuidado, de la vigilancia, pero necesitan sobre todo de quien esté espabilándolos. Los clásicos, creo que podríamos complementar esta serie de postulados de Ítalo Calvino, son esos libros que cuando están escritos en otra lengua suscitan una interminable cadena de traducciones. Y cuando están escritos en la propia, suscitan una interminable cadena de antologías. El privilegio de quienes leemos a los clásicos que escribieron en una lengua distinta a la nuestra es que podemos leerlos todo el tiempo a través de nuevas y nuevas versiones. Pronto saldrá
una nueva versión de Hamlet y una nueva versión de la Ilíada. Pero el privilegio de quienes leemos a los clásicos que escribieron en nuestro idioma es que podemos redescubrirlos constantemente a través de la lectura que nos ofrecen sus compiladores y sus antologadores. El valor que tienen estos ejercicios es gigantesco. Y es sobre todo gigantesco porque ahora que veníamos acercándonos a este salón, empezaba a haber naturalmente una conversación entre nosotros de qué es lo que le pondríamos nosotros a este libro, quizá qué es lo que meteríamos la tijera en la compilación que nos ofrece Adolfo Castañón. Yo extraño ciertos textos en este libro, particularmente echo de menos la mirada del crítico de arte que fue Octavio Paz y que me parece que es una de las expresiones de su gran genio, la manera en que vio el arte mexicano y el arte universal y el arte contemporáneo. Lo que dice Octavio Paz sobre Marcel Duchamp es brillante y genial. Echo de menos por mis, digamos, inclinaciones profesionales al ensayista político, que es extraordinario y que tiene, desde luego, algunas piezas en esta antología, pero que pienso que debería haber tenido alguna otra. Es, en ese sentido, la antología es el alimento de su propia crítica y de la nueva antología por venir. Irene Vallejo, que ha estado en estos pasillos estos días, la ensayista que tan agudamente ha leído y celebrado a Adolfo Castañón, no solamente hizo una gran biografía del libro, sino que hizo sobre todo un homenaje a los mediadores, a los bibliotecarios, editores, profesores, críticos que se empeñan en leer y en releer para otros, que ofrecen una perspectiva, que colocan la voz del clásico, sea como contrapunto del presente o como elucidación de lo que nos sucede en este momento. Pienso, por ejemplo, ahora recorriendo los salones de la feria, la obra de Harold Bloom, un hombre que llevó su entusiasmo por William Shakespeare a decir que William Shakespeare era ni más ni menos que el inventor de lo humano. No existía el ser humano antes de que William Shakespeare escribiera, lo cual me parece bellísimo, absurdo y bellísimo. Andrea Wolf, biógrafa de Humboldt, dice algo paralelo, igualmente absurdo y igualmente hermoso, que es decir que Humboldt fue el inventor de la naturaleza. Bueno, leyendo a Adolfo, la compilación que ha coordinado Adolfo Castañón, no podríamos decir que Octavio Paz haya sido el inventor de México, aunque tenga mucho de responsabilidad y de autoría en la manera en que interpretamos nuestros recuerdos, nuestra literatura, nuestras imágenes a partir de la mirada de Octavio Paz. No podríamos decir a partir de los ensayos finales de esta antología que Octavio Paz hubiera sido el inventor del deseo, del amor o del erotismo, aunque no puedo yo imaginar la relación que puedo yo tener con esas experiencias si no es a través de la lectura de La llama doble y de ese poema que es compañero del ensayo, que es Carta de Creencia. Lo que sí creo que podemos decir después de leer esta compilación de más de 700 páginas es que Octavio Paz no solamente es una literatura, sino que es una civilización.
Y es una civilización porque no solamente encontramos textos, poemas, ensayos, juegos, experimentos sobre la India, sobre México, sino que encontramos ideas fundamentales sobre el arte, sobre el poder, sobre la imaginación y la razón crítica, sobre la individualidad y de la comunión, sobre la música, la arquitectura, la comida, la ceremonia, la muerte. Entre el hacer y el ver, dice Paz en un poema, acción y contemplación, escogí el acto de palabras, hacerlas, habitarlas, dar ojos al lenguaje. También poco tiempo después de la muerte de Paz, un gran amigo suyo, Gabriel Said, escribía sobre el futuro de Octavio Paz y decía, no hay que imaginar a la posteridad como una especie de juicio final en donde por fin se haga justicia, sino que debemos darnos cuenta de que nosotros somos la posteridad de muchos autores y tenemos por lo tanto una enorme responsabilidad. Y pedía un trabajo de infraestructura para la preservación de la memoria y de la imaginación creativa de Octavio Paz. Había que emprender o concluir una serie de trabajos en los que nadie como Adolfo Castañón ha estado empeñado desde hace décadas. Debe reconocerse, por supuesto, la contribución enorme de sus biógrafos, de Enrique Krause, de Christopher Domínguez, de Guillermo Sheridan, que también ha hecho, además de biografías extraordinarias, ha abierto un espacio y ha alimentado en línea este espacio que es Zona Paz, que me parece que mantiene muy activa la memoria, la creación y el diálogo de Octavio Paz con sus lectores. Said hablaba de la conclusión de sus obras completas, de la necesidad de publicar también libros separados que no se enterraran en esos tomos pesadísimos, sino que tuviera nuevamente ligereza en obras de bolsillo y que pues generara esa infraestructura para la posteridad. Y me gustaría, para terminar, pues releer de las primeras páginas de esta antología algo que creo que puede ser importante como el tono de esta obra, que es esta memoria de Mixcoac, que es el primer ensayo, el único ensayo que se escapa de la cronología, en donde cuenta Octavio Paz de sus días de infancia, donde sale de la escuela, recuerda el lenguaje, el descubrimiento de las palabras como una obligación para pensar, recuerda sus partidos de fútbol, sus primeros pleitos, y dice lo siguiente: una tarde, al salir del colegio, me detuve de pronto, me sentí en el centro del mundo, alcé los ojos y vi entre dos nubes un cielo azul abierto, indescifrable, infinito. No supe qué decir, conocí el entusiasmo y tal vez la poesía. Mixcoac fue mi pueblo, 3 sílabas nocturnas, un antifaz de sombra sobre un rostro solar. Vino Nuestra Señora, la tolvanera madre, vino y se la comió. Yo andaba por el mundo. Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Dios que nos dejó llegar aquí y a Octavio Paz que nos congregó escribiendo para que pudiéramos hacer esta antología, a Carmen Bollosa, a
Jesús Silva Herzog Márquez, a este gran espacio que es la Feria del Libro, la Internacional del Libro de Guadalajara, que fue fundada por Raúl Padilla, que bueno que lo mencionó ya Carmen, y también gracias a su actual directora, Marisol Sulz, directora de la Feria del Libro de Guadalajara, a Mayra González de la editorial Alfaguara, y a Carmen González Olvera, a Romeo Tello y a la Academia Mexicana de la Lengua, a través de su director, don Gonzalo Celorio, al Ministerio de Cultura Española, porque gracias a ellos yo vine aquí a presentar a María Zambrano y Alfonso Reyes y pude presentar esta antología, y además me gusta mucho que haya sido en la compañía de ellos dos las que de alguna manera enmarcan esta posibilidad. A la ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española, y a la RAE, a sus directores, Santiago Muñoz y Francisco Javier Pérez. Con este libro, con estos dos libros, porque es este y es Entre Claves, yo cierro 50 años de convivencia y de comunión con Octavio Paz, a quien conocí a finales del 74, y hubo una progresión de simpatías acumulativas que se fueron decantando a lo largo del tiempo, que tienen que ver con la biografía de él y con mi propia biografía. Yo lo acompañé, solo hice las obras completas, como dijo, junto con Ana Clavel, como recordó Jesús Chucho Silva Herzog, sino que fui a Estocolmo, estuve acompañándolos, no en los últimos momentos, pero también acompañando a Amarillo Cepas en el proceso editorial de los tomos de la obra completa, y seguí trabajando en Octavio Paz, y he seguido trabajando en él. Ahora que termine con esto, me voy a quedar un poquito como con una mujer en puerperio que ya hizo su parto y se va a quedar un poco desolado y no va a saber qué hacer con eso, pero bueno, eso es otro tema. Quizás una de las cosas que dijo Chucho Touché en relación con el tema es que deba yo hacer una antología sobre las artes plásticas en Octavio Paz, porque en efecto es una de las ausencias que se observan en esta antología. Esta antología está compuesta de manera muy, bueno, primero me la pidieron por alguna razón, porque pues ya llevaba muchos años, y entonces pues acepté. Pero no era nada más escoger los textos que a Castañón le gustara poner, sino que la antología tenía que tener una especie de criterio, de protocolo, y que ese protocolo tenía que ver, ya vienen los 10 minutos, ese protocolo tenía que ver con la forma, y esa forma tenía que ver con que había que escoger hacer un diálogo entre los textos de Octavio Paz y su vida, y ese diálogo tenía que estar alternado en prosa y en verso y lograr tener, digamos, una continuidad, y entonces eso explica la forma en que está hecha esta antología. Y vienen también los compañeros escritores que acompañan esta antología, que se fueron decantando casi solos, que cada uno llena un hueco muy importante. Rodrigo Martínez, que hace las vías paralelas entre Octavio Paz y José Luis Martínez. José Luis, que es el biógrafo de Hernán Cortés, cuyo aniversario de muerte se celebró ayer, y de la misma manera que Octavio es el biógrafo de Sor Juana. Roger Bartra, que es el escritor que mejor ha seguido los avatares políticos de Octavio Paz. Luce López Baralt, que ha explorado la parte de Octavio Paz y la mística, y a partir de San Juan de la Cruz, y la convivencia con los clásicos,
Luce es una de las personas que mejor conoce a Octavio Paz. Fabián Bradú, que hace toda una reconstrucción de cómo la biografía de Octavio Paz está asociada al tema de la traducción. Y bueno, ellos, y Malva Flores, que hace la biografía de Octavio a través de sus avatares como editor. En esa biografía de Malva, que yo no podía intervenir en lo que ellos iban a hacer, pero a mí me hubiera gustado que hablara un poco más del abuelo de Octavio, porque el abuelo es también un editor, un gran editor, y de hecho no se podría explicar uno a Octavio Paz sin tener en cuenta el hecho, para mí clave, importantísimo, de que Octavio Paz tuvo que matar 2 veces a su padre. Al padre, que fue el soldado zapatista, y al abuelo, que en realidad fue su otro padre, al que también tuvo que matar al hacer la crítica del liberalismo, pero ese es otro tema. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes el hecho de que estas corrientes alternas, en realidad, forman parte de un libro de Octavio Paz, que es una antología que se llama Corriente Alterna, que fue publicado en 67, pero que este tema de la corriente alterna es algo que está alimentando toda la obra de Octavio Paz en La mente eléctrica, y esa corriente alterna tiene que ver con el ritmo, el compás de nuestra historia y de nuestra civilización. Gracias a Jesús Silva Herzog Márquez por haber hecho esta reconstrucción, a Carmen Bollosa, que nos dio un Octavio Paz desde dentro, y ese Octavio Paz desde dentro no es el desde dentro de nosotros, sino desde el adentro de México. Y entonces esto también me hace exhibir ante ustedes mis amuletos. Yo ando cargando siempre una petaquita, y en esta petaquita que ando cargando tienen las monedas de Octavio Paz, donde puedo estar jugando todo el tiempo el águila o paz o el águila o sol. Muchas gracias. Perfecto. Lástima que ese libro precioso no conserva la proporción del original, porque el original, si uno le mide el lomo, es 2 veces más largo. Tendría que haber tenido un lomazo. Sí, se lo voy a decir. Pero sería bonito, ¿no? El acto. Muy bien, Chucho. Chucho, Carmen. Gracias, Adolfo. Lástima que yo sea tan poquito. No.